Descubriendo la certeza en la búsqueda de la verdad. Buenas noches, estimados oyentes. Bienvenidos sean todos ustedes a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. A partir de este momento nos disponemos a compartir con todos ustedes sirva de herramienta para ir avanzando por el camino de la real esencia de la verdad. Aquí en este programa se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Cada 8 días compartimos una temática para colocarla, ponerla a su consideración. En este sentido, pedimos que no sea rechazada, pero tampoco aceptada de manera completa o absoluta, sino que más bien pase por el filtro de la comprobación y de la inteligencia de cada uno de ustedes. Y su compartir de la visión investigativa de la mesa de trabajo de Descubriendo. www.rcpc.co, Radio Cultural Planeta Conciencia, la nueva forma de sentir y pensar en la radio. RCPC Lite, también la aplicación de la emisora para teléfonos Android, y también estamos transmitiendo a través de Facebook Live, a través de la página o el fanpage de la Radio Cultural Planeta Conciencia en Facebook. Un saludo para todos ustedes. Nos pueden escribir en todos estos canales al WhatsApp 304-361-5881. 304-361-5881. En esta oportunidad estamos acompañándoles Salim Hasir, y tenemos un nuevo invitado aquí en la mesa de trabajo. Daniel Torres estará acompañándonos en esta oportunidad, y también quien les habla, Neil Barrios. El tema que vamos a compartir con todos ustedes hoy es el juicio espiritual para la humanidad. El juicio espiritual para la humanidad. Bueno, hace mucho tiempo hemos escuchado un juicio final. ¿De qué se trata esto? ¿Cómo funcionará? ¿Cuáles son sus características? O si realmente ocurrirá como nos han dicho que va a ocurrir. Bienvenido, Salim, a los micrófonos de Descubriendo. Hola, Neil, un saludo para ti, para Daniel y para toda la audiencia que nos comienza a escuchar desde las distintas plataformas. Sean todos bienvenidos al tema de hoy que estaremos compartiendo con ustedes, reflexionando sobre ese evento final que gran parte o la mayoría de la humanidad espera que suceda, sobre todo desde el punto de vista de muchas creencias. Hoy estaremos analizando qué tan cierto hay de esto, y si es así, desde nuestra investigación, qué es lo que hemos encontrado de qué es lo que realmente va a suceder. Sean todos bienvenidos. Bienvenido. Bueno, Juan Manuel no pudo estar con nosotros hoy, se encuentra ocupado, pero en su reemplazo está nuestro compañero Daniel. Daniel, para que conozcan un poco de él, ha trabajado con nosotros en Descubriendo por mucho tiempo, solo que detrás de cámaras, ¿sí? Todos los videos que ustedes han visto está detrás de esos videos. Daniel como productor de radio y televisión, pero también hoy se arriesga a estar con nosotros frente, ¿no? Ya no detrás, sino enfrente. Bienvenido, Daniel, a Descubriendo. Bueno, gracias, Neil, a todos los que nos están escuchando por esta oportunidad de autoinvitarme, porque me autoinvité, no me invitaron. Nunca me habían invitado, pero bueno, había que autoinvitarse. Y bueno, el tema de hoy es bastante interesante, muy enriquecedor, porque analizaremos distintas temáticas sobre el juicio espiritual a la que esta humanidad será sometida. Así que bueno, empecemos. Bienvenido. También le damos la bienvenida a todos los oyentes que ya se reportan a través del Facebook Live. Andrés Felipe Rivera, a Leticia, que también nos escribe desde México, Cristina desde Santa Marta, Luis Fernando Valencia, está conectado, a todos ellos un fuerte abrazo. A Reinaldo, que está en Perú, a Ricardo también, a Andrés Felipe Rivera, a Manuel Molina, que está allí, Luis Fernando Valencia, Wilfredo Méndez, Pablo Redín, bueno, Cristina también nos escribe por acá, Félix Ramírez, que está en Ecuador, Arlington Roa, que está en la ciudad de Bogotá, Genesis Larenas, que está en Chile, un fuerte abrazo para ella, también Omaira Gallego, que se encuentra en el Valle del Cauca, y Ricardo Alonso, que está en la ciudad de Barranquilla, y ahí se siguen sumando más oyentes a la sintonía. Bueno, Salim, una de las cosas que llama la atención dentro de este momento de cumplimiento que está atravesando la humanidad, en el marco de acontecimientos no solamente sociales, ambientales, económicos, sino también del mismo planeta. Y junto a todo este proceso, todo este despertar y transformación, hay un
hay una parte que le hemos conocido como el juicio final. El juicio por el cual tendrán que pasar todas las almas, todos los espíritus de este planeta. Y es algo muy ligado a religiones, ¿no? Es un concepto muy ligado a religiones. Hoy queremos saber si esto es así, si esto es algo que solo está bajo la percepción religiosa o obedece a una condición natural en este cambio de tiempo, de día creador. Sí, todos en algún momento hemos escuchado acerca de esto o lo hemos pensado cada vez que sucede una noticia catastrófica en el mundo de tipo natural, de tipo de guerras, de tipo político. Muchos se preguntan si está en cumplimiento un proceso profético o si se acerca a ese famoso juicio. Lo primero que debemos hacer, estimados oyentes, es entender y recordar el concepto de lo que se tiene sobre este proceso que se vivirá en un tiempo específico. Cuando hablamos del juicio final o juicio universal, o también se conoce como el día del juicio, que también se han hecho varias películas sobre este tema. Estas son expresiones que definen una versión religiosa del fin del mundo o fin de los tiempos, es decir, desde la escatología, lo que concibe esto como un juicio que decidirá el destino final de cada uno para toda la eternidad. La utilización de las mayúsculas para escribir las expresiones está relacionada desde el punto de vista religioso. Hay varias citas, queridos oyentes, en las cuales las religiones que utilizan el documento bíblico para sustentar su fe se basan. Por ejemplo, está Joel 3 del Antiguo Testamento. En este versículo dice, porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra, y echaron suerte sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber. Hay otra cita que está en el Antiguo Testamento, y esta es de Daniel 12, cuando habla del tiempo del fin. Daniel en este capítulo dice que en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, el cual nunca fue de que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y cierra diciendo, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Eso como símbolo del tiempo en que esto se cumplirá. Entonces vemos en estas citas que va a haber un juicio, va a haber una especie de purga, una especie de selección en unas personas que hayan comprendido el mensaje de Dios, esto desde la visión religiosa. Con base a este mensaje han definido su vida y esto les haría merecedores de una vida eterna. Para quienes no hayan hecho este trabajo, simplemente ese día será de mucho dolor y, como dice aquí, vergüenza y confusión perpetua, porque no estarán dentro de esa parte de la humanidad que avanzará a esa eternidad. Bueno, y leyendo y buscando de lo que representa el juicio final o qué sucede en el juicio final, encontramos respuestas en diferentes fuentes, ¿no? Lo primero que debemos entender sobre el juicio final es que no puede evitarse. Tiene esa característica. Independientemente de cómo escogemos interpretar el final de los tiempos, se nos dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así como lo dice Hebreos 9:27. Juan ha registrado gráficamente en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, que todos nosotros algún día nos encontraremos delante de Dios. Esa es la percepción que se tiene. Nadie escapará a este momento culminante. Así podríamos decirlo, una cita divina con el Creador. Y vi un gran trono blanco y en el que estaba sentado en él, delante de él, cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y los libros fueron abiertos una vez
dice acá, muertos, grandes, pequeños, de pie ante Dios. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Importante esto, ¿no? Y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esa es la consecuencia después de haber sido o haberse presentado de pie ante Dios, y los libros se abren donde está escrito pues claramente las obras, juzgado por las obras, según sus obras. Entonces de esa manera se grafica en diferentes textos del documento bíblico ese momento. Claro, y otra cosa que no podemos dejar a un lado, y es lo siguiente, que pues el sistema nos ha enseñado dos caminos para el día del juicio final. O te vas al cielo o te vas al infierno. ¿Sí? Y muchas veces vienen fechas en las cuales nos enseñan que se va a acabar el mundo y se va a acabar la vida. Ejemplo claro fue lo que vivimos en el 2012. En el 2012, en el año 2000 también. En el 2000, el día del juicio final. Exactamente. Ok, entonces, muy bien. Digamos que es una forma de manipular la información o el concepto que se tiene del juicio final. Del juicio final. Claro, porque en muchas oportunidades, como tú dices, se ha hablado de que ya es la fecha del juicio final, y la humanidad, con base al miedo que esto pueda representar, pues opta por hacer o no hacer algo, ¿no? Claro, por el miedo de pronto muchos se definen por una creencia, una religión, pues consideran de que ya está cerca, entonces es hora de tomar el camino de Dios. Y por otra parte, pues hay muchos que no le temen a ese proceso, no creen, bueno, y siguen con su vida totalmente normal. Este notable pasaje que leímos en el Apocalipsis presenta el juicio final, es decir, el fin de la historia humana y el principio del estado eterno, como se le percibe desde este punto de vista. Podemos estar seguros de esto. No habrá errores en nuestras audiencias porque seremos juzgados por un Dios perfecto. Es decir, que la justicia será a toda prueba. Dios es siempre perfectamente justo y equitativo. Dios no puede ser engañado. Dios no puede ser influenciado por prejuicios, excusas o mentiras. Estas son las características de la cita con Dios. Cuando hablamos de pie ante Dios, donde los libros se abren y allí en esos libros están anotados cada una de nuestras obras. Por lo tanto, el juicio será con base, nos dice Apocalipsis y otros textos como Mateo 5:48, Hechos 10:34, Gálatas 3:28, Gálatas 6:7 y Lucas 14:16, que será absolutamente justo porque será con base nada más que en nuestras obras. Así es. Mira que hay una pintura que hizo Miguel Ángel en los años 1500, allí en la Capilla Sixtina. Esta pintura se llama El Juicio Final. Y ahí se ve evidentemente pues personas, algunas pues ascendiendo al cielo y otras cayendo pues al infierno. Y en el medio pues el trono y toda la imagen que se tiene de cómo se vivirá ese día del juicio. Algo importante aquí con la cita que tú leías de cuando dice que los libros serán abiertos y cada quien será juzgado por sus obras. Nosotros aquí estamos reflexionando, interpretando cómo podría suceder ese proceso del juicio. Entonces, para entender ese momento, porque hasta ahora tenemos el concepto netamente religioso en su mayoría, bueno, hay otras visiones más destructivas, ¿no? De meteoritos y cuestiones así. Pero aquí lo importante es entender cómo es el funcionamiento del espíritu humano, es decir, cómo es el proceso espiritual de la humanidad para entender cómo es que seremos juzgados por nuestras obras. Entonces, aquí es importante que los oyentes que nos escuchan en este momento tengan como recurso algunos programas que ya hemos hecho anteriormente, de los cuales vamos a en determinado momento hacer recurso. Alguna vez hablamos aquí de los 7 días de creación, que entonces es referencia empezando el programa. Y hace poco hicimos una videoconferencia sobre ese tema, que la pueden ver allí en descubriendo.com.co sobre los 7 días de creación. Eso sirve como material. Hablamos sobre eso, hablamos sobre los septenios, son los ciclos de 7 periodos que la creación tiene para determinar tiempos.
Y también hablamos un programa que se llamó Ajenjo. ¿Cómo fue que le llamamos Ajenjo? No recuerdo. Bueno, el último planeta, de ese famoso planeta que se le ha mencionado como el planeta X y todo esto. Esos 3 programas, estimados oyentes, se los recomiendo porque nos pueden ayudar a entender ampliamente lo que vamos a estar manejando de aquí en adelante. Entonces yo propondría a la mesa de trabajo que una vez teniendo claro el concepto, que ya lo hemos reflexionado, basado en citas bíblicas, comencemos a entender cómo funciona o cómo es el mecanismo espiritual de una humanidad. Porque ahí decía algo clave, seremos juzgados por nuestras obras. Entonces ahí es donde entra, digamos, la parte del espíritu humano, que para muchos el espíritu no existe, si hablamos desde el punto de vista científico, pero nosotros aquí en muchas oportunidades hemos entregado herramientas de conocimiento para entender que los seres humanos somos seres espirituales. Hay una memoria, una energía que nos mueve, una energía que nos da la vida, que nos da el aliento, y eso es el espíritu. El espíritu humano se conforma, nuestro espíritu se conforma por nuestras acciones. No solamente las acciones de la vida en actual, la vida presente, que estamos encarnados, sino pasamos o atravesamos por un proceso de muchas encarnaciones, muchas vidas al pasado. Entonces nuestro espíritu es el cúmulo de experiencias de haber atravesado todas esas vidas y haber acumulado conocimientos, experiencias, vivencias en ese proceso de miles de millones de años, que es lo que al día de hoy define lo que somos. Eso sería el espíritu humano. Entonces, cuando vemos ese compendio, lo que está condensado ahí son nuestras obras. Nuestras vivencias. Y digamos que cuando en la cita que tú leas dice que los libros serán abiertos, podríamos interpretar que los libros que se abrirán serán los espíritus de cada ser humano sobre el planeta Tierra para leer la obra escrita. Siendo el hombre un libro donde anota en su espíritu su obra de encarnaciones. Estamos hablando de reencarnar, de encarnar y volver a encarnar, que es reencarnar. Que hay otro programa que también hicimos sobre ese tema. Que pronto hay personas que nos estén escuchando hace poco y es importante que se tenga y el también contexto. cabe destacar que en ese orden de ideas, como dice Hebreos 9:27, y se ha utilizado bíblicamente, evangélicamente, o en todo el tema de las religiones, este versículo para decir que no hay reencarnación, cuando dice, así como está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Nótese que la interpretación que se ha querido dar de este versículo Hebreos 9:27 es que los hombres morimos una sola vez, no hay posibilidad de morir varias veces, como es el proceso de las reencarnaciones. Pero vamos a entender algo dentro del estudio. Quiero que tengan ese versículo, porque yo sé que en el momento que ustedes, buscadores, intenten reflexionar sobre el proceso de la reencarnación, van a encontrarse con este versículo, o cuando intenten enseñarlo o compartirlo con otras personas, le van a sacar el mismo versículo. Y hoy tendremos que interpretar realmente qué es lo que está cifrado en este versículo, que no va en contra, por supuesto, del proceso o ley del espíritu, que es encarnar y volver a encarnar. Bien, ahora, recuerden que una de las cosas que hacemos en Descubriendo, una de las mecánicas que utilizamos para realizar el programa, es que empezamos por analizar, empezamos analizando la percepción que tiene o que se nos enseñó tradicionalmente de la temática. Y luego, teniendo en cuenta eso y sumar la investigación nuestra, dar la visión de la mesa de trabajo Descubriendo. En ese sentido, cuando hablamos del juicio, se habla de que Jesucristo será el juez. Todos los incrédulos serán juzgados por Cristo. Ahora, todo esto se menciona desde el punto de vista religioso, fundamentado en versículos. Quiere decir que de cierta manera es así, solo que en el símbolo y en la interpretación cambia la cuestión. Sí. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el nivel de interpretación que se ha enseñado a los hombres de quinto impulso lo sujeta a la literalidad del mensaje y no le invita a que esto tiene una dimensión que se aplica en el interno, y ahí cambia entonces absolutamente el sentido de la interpretación. Bueno, entonces si tú tocas el interno, estaríamos sujetos a la ley del karma y el dharma. Por supuesto. Totalmente. Porque una de las leyes que sujeta al ser humano en la ley de la encarnación es la causa y efecto. Exactamente. Y como los libros serán abiertos y seremos juzgados bajo esas obras
que hicimos sean positivas o negativas que nos darán ascenso o retraso. Así entonces es lo que se entiende. La Biblia es muy clara, según la visión religiosa, que los incrédulos serán o están acumulando ira contra ellos mismos y que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces aparece un Dios en esta percepción o en esta interpretación o en esta visión o en esta dimensión de un Dios que castiga, ¿no? Un Dios que está pendiente del error o está pendiente del premio para comportarse de alguna manera de acuerdo a alguna de las dos tendencias que haya optado el ser humano. Claro, y Daniel recordaba algo clave con el tema de la ley de causa y efecto, que en corrientes orientales se conoce como karma y dharma, y eso hace parte precisamente del proceso espiritual que hablábamos, de experiencias vividas positivas o negativas, y eso es lo que va a determinar tu juicio, tu propio juicio. Sin embargo, hay que recordar el proceso que tú decías al comienzo de los días creadores, porque el desconocimiento de ese mecanismo, de esa información por la cual la humanidad atraviesa, es lo que ha generado en muchos momentos que no se comprendan procesos que vivimos o procesos que viven otras personas, de cosas de pronto malas que le ocurren, o de pronto de por qué unas personas tienen una mejor posición, digámoslo así, en la vida, y otras tienen una posición un poco menos favorecida. Bueno, hace algún tiempo lo tocábamos aquí, tú recomendabas la videoconferencia que tiene 2 partes. Sí. Ahí lo explicas ampliamente, sin embargo, alguna vez tocamos aquí que los días creadores es el mecanismo de avance para las humanidades en las cuales sucedió una desviación de las leyes originales. Es decir, estimados oyentes, la humanidad terrestre atraviesa por un proceso ascensional y evolutivo que le vamos a llamar, porque así fue entregado desde el mensaje estelar, los 7 días de creación. No aquel cuento que nos dijeron desde el Génesis, que bueno, la creación se dio en 7 días de la semana. Estamos hablando de cápsulas de tiempo-espacio de miles de millones de años. Se dice que aproximadamente cada día creador tiene 4.300 millones de años. Entonces ahí cobraría sentido, bueno, todo el proceso de creación de la Tierra, cómo se formó, cómo ha avanzado la humanidad. Y la humanidad terrestre está dentro de eso. Este proceso o este mecanismo, como lo decía, se utiliza para que las humanidades desviadas de las leyes originales, que sufrieron una manipulación, que fueron manipuladas, ocurrido en Sofía. En Sofía. Exacto. O sea que los 7 días de creación es una ley gestada por las jerarquías más altas de la creación para que las creaciones o las humanidades después de Sofía puedan retornar a la luz, a su principio original. Exactamente. Entonces nosotros con humanidad terrestre vivimos... Significa, perdón, allí para que quede sellado eso, que en las primeras humanidades, antes de Sofía, ahí no aplica los 7 días de creación. No, hay humanidades anteriores al caos que no viven este proceso. Porque no es necesario para ellos. No es necesario. Entonces, como tú lo decías, los 7 días de creación buscan que las humanidades desviadas retornen a las leyes originales, retornen a la luz. Y es necesario que vivan experiencias de aprendizaje, de acierto y error en encarnaciones hasta que puedan depurar sus espíritus. Lo dice la lógica de la lógica. Así es. No sé si alguno de ustedes tiene ese código. Sería bueno que ahora lo compartiéramos. Entonces, en ese proceso depurativo, las humanidades posteriores al caos van forjando sus espíritus, ganando una talla espiritual para vivir ese proceso de ascenso. Entonces, cuando se habla del juicio final, que se entiende como un proceso de ascenso y de juicio, digamos que tiene una cierta verdad, pero no dentro de lo literal que se enseña en las religiones, porque las humanidades sí pasan por unos juicios, vamos a llamarlo así, y ahora después de que compartamos el código de la lógica, lo vamos a empezar a entender. La lógica, una herramienta pues transmitida también desde arriba, desde las Pléyades, en los años 70, a uno de los contactos, el señor Castillo, dice en el código 11, ley del karma y dharma, así que creedme, toda fuerza que liberéis y produzcáis en acción contra un semejante, se desencadenará contra ti mismo a su debido tiempo. Nada que perjudique a tu semejante quedará impune. Tendrás la oportunidad de ver en forma regresiva desde el mismo momento de tu muerte hasta tu propio nacimiento con todos tus aciertos, tus buenas acciones, tus alegrías y desdichas, pero también lograrás ver el mal que causaste a otros
y tus malas intenciones en tu libre accionar, tus juicios sobre los demás. Veréis los efectos contrarios en contra de la ley que violaste. Estas son, por lo tanto, las energías infernales que cada individuo genera y que con la toma de conciencia tendrá que disipar. Aquí el individuo asume toda la responsabilidad de sus actos equívocos y experimenta su propio castigo. Ahí viene el juicio. Ahí viene el juicio. ¿De acuerdo? Entonces vamos comprendiendo, de acuerdo a la ley original, cómo es el juicio final de esta humanidad. Repito, aquí el individuo asume toda la responsabilidad de sus actos equívocos y experimenta su propio castigo. Tendrá que revivir cada una de las escenas que protagonizó en su vida física y sabrá entonces el peso de su propia vergüenza y deshonor. El código más adelante también nos sirve, el 12. Dice, esta información se llama memoria código cristal vivo. Esta información que vivirá todo desencarnado está escrita en su propia carne, en su propia sangre, perdón. Por lo tanto, deberá vivir y sentir el mismo dolor que causó a otro en su misma esencia. Así que usad bien el conocimiento que se os otorga. Sed sabios al hacer uso de él. Esta acción preserva al hombre de errores y de fallos. Por eso, el 13 también nos ayuda a comprender la misma dinámica. Resurrección del conocimiento. Les reafirmo la existencia de la vida después de la muerte. Es la ley. Esta nos enseña cómo se crea el cuerpo, cómo se consume y se modifica constantemente por el alimento, tanto del cuerpo como del espíritu. Entendedlo. Por esta ley, nuestro cuerpo no representa la vida real. Te renuevas con todo aquel conocimiento de esta vida y a ti mismo te levantará en la resurrección, mutación, encarnación. Y ni uno de tus cabellos será quitado, porque los verdaderos tesoros del espíritu, el conocimiento, nadie te los puede arrebatar. Nacerás con él en todas las reencarnaciones posibles hasta donde puedas llegar, porque el saber se aumenta y se aumenta. Así pues, todo el que se enfrente a la muerte puede entender el valor de la vida. Allí en estos 3 códigos que acabo de compartir, fortalece la idea o la visión que venía entregándonos Salim con relación a ese juicio. Sí. Entonces, cada individuo independiente es creador de su propio juicio. ¿Sí? Como dice un buen amigo, albedrío para tomar decisiones y responsabilidad para asumir consecuencias. Correcto, así, muy claro, me gustó eso que dijiste. Ahora, cuando la visión religiosa dice que el juez será Cristo, Jesús el Cristo, ¿cómo es eso, no? ¿Cómo es que se interpreta la aparición de Jesucristo en el momento del juicio, cuando estamos hablando que es un proceso que vive personalmente cada individuo? O sea, ¿dónde entra esa figura que se estipula religiosamente como el juez, ¿verdad? De cada uno de los vivos y de los muertos también dice? Bueno, ahí en la interpretación se estaría esperando pues a Jesús, el personaje que venga y te diga pues tus malas acciones, tus buenas acciones, y con base a eso te decreta una sentencia. Sin embargo, como es algo personal, no puede haber alguien, un personaje que te haga ese juicio. Externo, exactamente. Entonces ahí, como ustedes mencionaban ahorita, ya la interpretación de lo que dice ahí debería dirigirse al interno, buscar cuál es el símbolo del Cristo interno, que es quien realmente hace el juicio. Entonces, cuando hablamos del Cristo, no como personaje, sino como esencia dentro del hombre, entonces ahí es donde entendemos que dentro del hombre hay una sabiduría, una ley de la creación, que es la que guía al hombre a siempre buscar el bien, vamos a llamarlo así. Okay. Miren, vamos a hacer 2 cosas. La primera, vamos a tomar la lógica de la lógica y estos códigos para entender de manera inicial cómo funciona el juicio. Y luego vamos a tomar un documento extraído del libro El Dios Interno de cada hombre, y con base a ese libro vamos a complementar. Claro. ¿De acuerdo? ¿Les parece? Bien, en este sentido nos damos cuenta de lo siguiente. Hay un proceso en el que nuestras obras comienzan a ser grabadas. Nuestras acciones se comienzan a grabar en cada uno de nuestros logosoles. De hecho, cuando Apocalipsis dice que los libros se abren en el momento del juicio, ahorita hacíamos una interpretación de que los espíritus de cada uno de los hombres es esa visión, ¿verdad? Sí. Esa visión. Entonces, el punto aquí que me llama la atención, amigos oyentes, es el siguiente.
si hablamos de que los 7 logosoles significa o se considera donde se anota la obra del hombre, cuando hablamos de los libros se abren, estamos hablando de cómo se leerá o se hará lectura de cada uno de ellos. Los libros o los 7 libros en los cuales un individuo a nivel personal graba esa memoria de encarnación. Ahora, cuando la lógica dice que veremos los efectos contrarios en contra de la ley que violamos, estas son por lo tanto las energías infernales que cada uno de nosotros ha generado y que con la toma de conciencia tendrá que disipar. Aquí cada uno de nosotros va a asumir la responsabilidad de sus actos equívocos y va a experimentar su propio castigo. Entonces, en el momento en que nosotros experimentamos el castigo, que no sería otra cosa que vivir las propias consecuencias de haber violentado la ley en mí o en los demás, allí en ese momento se presenta el juicio. Ahora, en ese sentido, estamos hablando de que hay un juicio, o debería haber un juicio permanente en nuestra vida, cada vez que sentimos el peso de la violación de la ley. Ahora, pasa que los seres humanos no somos conscientes de cuándo la ley nos está mostrando que hay un ajuste o estamos experimentando nuestro propio castigo. Tendremos que entonces revivir cada una de esas escenas que hemos protagonizado en nuestra vida y sabremos el peso de nuestras acciones. Hay una parte muy importante, ya te doy la palabra, cuando nos dice que debemos vivir y sentir el mismo dolor que hemos causado. Cuando eso se cumple, ahí hay juicio. Sí. ¿Sí? Cuando eso se cumple, cuando nosotros sentimos el mismo dolor que causamos a otros, en ese instante es el juicio. Así que debemos usar bien el conocimiento que se nos entrega. ¿Para qué? Para ser sabios y aplicarlos en nuestra vida para disipar esas fuerzas negativas que nosotros mismos hemos generado. Esta acción preserva al hombre de los errores. Cuando hemos hecho juicios hacia los demás, una de las cosas que más rápido hace el ser humano, y casi que lo hace ya de manera automática, es juicio. Hacemos juicios deliberadamente sobre los demás. Y al hacer juicio o señalar a los demás, estamos olvidándonos que mientras hacemos eso, estamos produciendo una energía que en algún momento se nos va a devolver tarde o temprano. Y vamos a sentir el mismo rigor del juicio que hemos lanzado. Por eso, cuando la lógica nos invita a usar bien el conocimiento que se nos ha entregado, ser sabios y prudentes en la utilización de él, para no caer en acciones que tarde que temprano, a manera de juicio, se regresará. Ok, muy bueno eso. Voy a comentar un pequeño parrafito del libro OVNI Gran Alborada Humana, escrito por Enrique Castillo Rincón, al cual se le dio un mensaje, unos seres provenientes de las Pléyades, que habla acerca del juicio que estabas comentando tú. Sí. Inicia así. Enrique Castillo se dirige a Ciril, uno de los extraterrestres de las Pléyades, preguntándole: Ciril, ¿es cierto que sobre la misma órbita de la Tierra, pero al otro lado del Sol, existe un planeta gemelo al nuestro? Este interrogante llegó a un periódico de la capital, enviado por una persona que decía tener contacto con extraterrestres provenientes de ese supuesto planeta. Ciril responde: no, Enrique, ese planeta no existe. Vuestro sistema solar tenía 13 planetas. Uno de ellos desapareció a consecuencia de 2 grandes guerras hace mucho tiempo, el cual ustedes tocaron ese tema, que sí, fue el planeta Maldek. Le llamamos el cinturón de asteroides. Hoy en día le llamamos el cinturón, pero era un planeta. Sí. Bien, entonces, como el cinturón de asteroides, el único y más alejado es el número 13. Es un planeta oscuro y por lo tanto frío. Allí van, aquí estemos muy atentos, todos los seres que después de varias pruebas o reencarnaciones no han alcanzado un lugar apropiado en la escala elemental del progreso. Corruptos, fabricantes de muerte, los que promueven las guerras, sufrirán allí los rigores lógicos, consecuencia del trato con otros seres de su misma vibración o calaña, hasta que aprendan la lección.
Es decir, que el juicio no es un juicio destructivo, es un juicio de aprendizaje, corregimos el camino y vamos para adelante. Claro. Sí. Lo que se entiende es que el juicio o la acción de juicio, que es cuando uno se pone al día en cuanto a lo que debe, Sí. no es algo que debemos considerar como castigo, sino una acción de la ley que funciona dentro de nosotros para corregir. El juicio sirve para corregir, para darnos cuenta en dónde hemos caído y de esa manera, pues, corregir. Ahora, si somos lo suficientemente, digamos, los conscientes para entender que es así, porque si no vamos a entender que cada una de esas acciones o esos dolores es por mala suerte o porque los demás me la tienen montada o porque Dios o porque a mí, ¿no? Porque a mí, que es lo que habitualmente el fabuloso porque a mí. Bueno, cierro el tema de Dale para que sigamos. Entonces, hasta que aprendan la lección, permanecerán en ese medio, es decir, este planeta oscuro o esta especie de purgatorio o juicio, pero luego se les dará otra oportunidad. Aquí lo interesante. Pero no solo a los habitantes de la Tierra que habitan ese horrible, pero no solo los habitantes del planeta Tierra, otros seres de diferentes lugares de este sistema solar van para allá. Es más o menos a lo que vosotros denomináis como infierno. ¿Sí? Este lugar donde espíritus perversos, yo espero que ninguno de nosotros demos esa talla. Yo creo que no. Esos espíritus, digamos que van a sufrir. Mira, nosotros, tal cual como tú nosotros lo estás todos tenemos equivocaciones, errores. Claro que sí. Hemos sido el resultado de muchas experiencias, pero dentro de esas experiencias, por supuesto, hemos practicado acciones que heredamos de la manipulación. No sé si alguno... Sí, se ve bien. Está bien, está bien. Se ve bien. No, se nos había cortado la Sí. señal del Facebook Live, pero ya regresó. Ya estamos nuevamente en Facebook. Ahora, en medio de todo ese proceso, en medio de todos nuestros errores, hemos sentido el rigor de habernos equivocado. Y los más adelantados espiritualmente han podido aprender del error. Y aprender el error significa que la condición de espíritu que se logra después de él es mucho mayor a la que se tenía antes de él. Por lo tanto, ese error, si lo vemos bien, es la oportunidad de ser mejores. Solo si hay conciencia. Correcto. Ahora, Si no hay, no. cuando creemos que ocultar el error o creer que no nos equivocamos es la grandeza del espíritu, es donde estamos más equivocados. Ahí aún. es el atraso. Exactamente. Eso sí es atraso. Entonces, no nos dé miedo equivocarnos. Ahora, con esto no estoy diciendo o promoviendo que nos equivoquemos. La equivocación. No, ningún ser humano consciente que busque estar bien, él y los demás, va a intentar equivocarse porque sí. A propósito. No. No. Ahora, habrán seres o habrán espíritus que lo hacen con esa condición y ahí es donde aparece pues la maldad. Exactamente. Que ya son malintencionados y que actúan de una forma premeditada para lograr objetivos personales o de cualquier tipo. Allí también en ellos se ajusta la ley. Sí, claro. De causa y efecto o el juicio en un momento determinado. Solo resulta que en ocasiones este tipo de personas no logra ver, no logra entender cuándo funciona esto. Por supuesto, habrán otros que bajo la condición del juicio, de la causa y efecto, levanten los pies, ¿no? Y no vuelvan a tropezarse con la misma piedra. Bien, ahora quiero hacer referencia al libro que mencionabas del Dios interno. Este libro y este documento, amigos oyentes, pueden descargarlo de la zona de biblioteca de la emisora o de la zona de biblioteca de la página descubriendo.com.co. Se llama El Dios interno de cada hombre y la lectura que va a hacer nuestro compañero se ubica en la página 166. Salim. Sí, bueno, yo voy a empezar la lectura desde la página que tú dabas, quizá un poquito más adelantado en el párrafo inicial. Y aquí habla primero sobre la muerte, ¿no? Tantas veces se habla de la muerte como un acontecimiento para abandonar el mundo y no tener más noción de mente y espíritu. Hay quienes piensan que morir es terminar todo acontecimiento por el cual fuimos creados, que ese trance finiquita lo que somos y nunca estaremos o seremos.
La muerte o desencarnación física es un estado del cuerpo que contrasta una etapa vivencial del hombre. La vida física es solo obtener cuerpo recurrente para lograr avance en las metas del espíritu, lo que venimos hablando con el tema de las reencarnaciones. El cuerpo, estimados oyentes, es la herramienta, es el vehículo que utiliza el espíritu para ganar experiencias en sus reencarnaciones. Y de la experiencia y de la suma de experiencias surge el conocimiento. Surge el conocimiento, sí. Es un tiempo-espacio. Entonces, miren o escuchemos muy bien dónde se desarrolla este proceso del avance espiritual. Es un tiempo-espacio dentro de edades integrado de 7 espacios o pasos gestores y 7 impulsos de avance espiritual. Te voy a repetir. Es un tiempo-espacio dentro de edades integrado de espacios en 7 pasos gestores y 7 impulsos de avance espiritual. Entonces, aquí está haciendo referencia a los 7 días creadores. Pero los 7 días creadores, queridos oyentes, como cápsulas de tiempo-espacio de miles de millones de años, cada día creador dentro de él tiene 7 impulsos. Es decir, un día creador está fraccionado en 7 etapas. Conformado, exacto. Conformado es la palabra exacta, en 7 etapas de avance espiritual. Entonces, aquí es donde les hacía referencia al programa que hacíamos de los septenios. Un espíritu, hablando del planeta Tierra, en el caso que nos toca, debe transitar 7 impulsos para avanzar a un siguiente día creador. Entonces, en la medida que se consumen esos 7 impulsos, yo logro avanzar al siguiente día creador y ese siguiente día creador tiene 7 impulsos más hasta terminar esos 7 impulsos y avanzar a un nuevo día creador. Esa es la mecánica de avance. Entonces, sigo con la idea. La muerte física se da cada vez que llenamos una etapa en las variadas recurrencias dentro de cada impulso. Entonces, dice la muerte física entre comillas. La muerte física se da cuando vimos una etapa, o sea, una encarnación. Una encarnación. Una vez cumplimos esa etapa de la encarnación que tengamos, hay muerte física. Es decir, se cierra ese ciclo. ¿Por qué entonces el documento, el Dios que adoran los hombres de Carlos Torres Valencia, que lo pueden descargar allí en el Dios interno? ¿Cómo dije? Dios interno. Dios que adoran los hombres. Ese es otro. Ese es otro. Y muy bueno. Sí. Dos documentos muy buenos. Recomendado. El Dios interno de cada hombre. Para mí, uno de los mejores textos escrito por Carlos Ariel Torres Valencia, El Dios interno de cada hombre. Un libro excelente. Excelente. Y fíjate que aquí dice, entre comillas, muerte física. ¿Y por qué la coloca, entre comillas, la muerte física? Porque no es el fin. No es el fin. Si estamos hablando de 7 impulsos gestores dentro de un día de creación y que cada cuerpo representa la oportunidad de acumular experiencias, no podemos hablar de muerte física. Claro. No podemos hablar de una muerte, sino de final. O de un final, absoluto. por supuesto. Bueno, entonces esa muerte física está definida de esta forma. Está definida como una transición que da paso a la nueva encarnación del candidato en cuerpo y tiempo de nueva etapa para seguir su ascenso hacia las fuentes del aprendizaje espiritual. Por supuesto, ahí se define lo que sería ese no muerte, sino transición. Y fíjese que este documento de el Dios interno de cada hombre coincide con lo estipulado dentro de la lógica, y ella dice, les reafirmo la existencia de la vida después de la muerte. Y dice en mayúscula, es la ley. Es la ley, o sea, eso es ley para los espíritus. Eso es así. Eso funciona así, eso es cumplimiento. Es una ley de los espíritus. Claro, el hombre... digamos que el debate pasa por quienes desconozcan esa ley, si hay vida o no, ese viejo debate de que, ¿qué hay más allá de la muerte? No. La lógica nos enseña que sí existe la vida después de la muerte. Ahora, estamos hablando, o estamos conociendo de esto, o podemos entender esto, o podemos reflexionar o estar hablando de esto en este momento por mensajes traídos desde las Pléyades. Imagínense por un momento si este tipo de mensajes no hubiesen llegado al planeta Tierra. Pues estuviéramos haciendo un programa aquí musical. O sea, no habría forma de estar hablando de reencarnación. Sí, no. Entonces, la pregunta es, ¿por qué los hermanos mayores, los mensajeros de las Pléyades,
o los ángeles venidos del cielo, los del lado positivo, Ujú. nos hablaron de esto. ¿Por qué nos hablaron de que hay una ley para nuestros espíritus de encarnar y volver a encarnar? Yo podría decir de manera inicial, no justifica pues todo el viaje que se hicieron para entregarlo, de que una de las herramientas que ha utilizado la fuerza invasora de carácter negativo para implementarse y para hacer esclavo a la humanidad es el miedo. Y uno de los Miedo a miedos la muerte. es el miedo a la muerte. Claro. Es decir, las tinieblas con la amenaza a la muerte de nuestros cuerpos sometió al hombre. Por eso, una de las cosas, a mi parecer, que motivó e impulsó, entre otras, por supuesto, a los hermanos mayores a decirnos que nuestros cuerpos no representan la vida real y que nuestros espíritus atraviesan procesos y etapas de aprendizaje en impulsos dentro de los días de creación, fue para que venciéramos el miedo a la muerte. Porque así como dice una canción interpretada por la misma Mercedes Sosa, cuando le dice, o le podemos decir así en esta interpretación, le dice a esas tinieblas, cuántas veces me mataron, cuántas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Entonces, es una ley de los espíritus para que entendamos que nos pueden amenazar, nos pueden haber hecho lo que han querido durante las encarnaciones, pero aquí estamos, como lo podríamos decir folclóricamente, vivitos y coleando. Y una cosa que le puede temer tanto a las tinieblas es que un hombre se levante con la identidad y la claridad de lo que espiritualmente es dentro de la vida eterna en su espíritu. O sea, recupere la inmortalidad. Por mucha mofa o miedo que quiera establecerle el programa de muerte en el planeta, dirigido por las tinieblas, no se doblegará. Así es. Esa, digamos que esa clave o esa herramienta que nos entregan los hombres de las Pléyades al darnos a conocer esta ley, evidentemente quien la tome y la comprenda, digamos que de manera inicial empieza a cambiar su pensamiento con respecto a la muerte. Entonces, sigue diciendo en el libro, hablando de esa muerte física, entre comillas, cuando se da cuando llenamos una etapa en las variadas recurrencias dentro de cada impulso, con pasos vivos de evolución y vibración misma del plano y planta. Muerte real, entre comillas, también puede entenderse con sentido propio para aquellos espíritus retrasados en la ley de los días creadores y los impulsos forjadores. Entonces aquí entra a definir lo que sería, entre comillas, una muerte real. Ajá. Es para aquellos violentadores de la ley espiritual del alma universal. Muy atentos, amigos oyentes, de esta parte que define el libro que nos está leyendo nuestro compañero Salim. La muerte real, entre comillas también. Es decir, a lo que sí tendríamos que llamarle muerte. Exacto. Exactamente. Violadores de la ley espiritual del alma universal. Se retienen por voluntad propia en los engaños de los sentidos y las intuiciones. No liberan el intelecto y con este el avance del impulso en la gesta vibracional que se vive. Es decir que, según lo que está definiendo el libro, la muerte real, entre comillas, es para aquellos espíritus retrasados, como lo define aquí, en los días e impulsos espirituales o días creadores. ¿Y qué sucede aquí? Es para aquellos espíritus que en su albedrío, como dice aquí, en su voluntad propia, deciden seguir engañados por los sentidos y sus intuiciones, que no les permiten desarrollar la inteligencia, el avance y todo lo que pues necesita un espíritu para ascender en la escala evolutiva y ascensional. Claro. Es decir, son los que se cortan y atrasan a sí mismos. Sí. Entonces, muriendo, o sea, si tomamos el concepto ya de muerte, que no es solo desaparecer, dejar de existir como se nos ha enseñado, sino de una etapa de transición, lo que más, digamos que, vamos a llamarle así, lo que más duele sería perder el tiempo, porque estamos matando el tiempo. Y por lo tanto, si matamos ese tiempo que se nos está dando para el ascenso, obviamente lo que hay es un retraso rotundo. Ya el tiempo cobra una dimensión distinta a la que vemos nosotros pues, en el día a día. Lo más valioso que podría haber ahora mismo es el tiempo. Claro. Recuerda que dentro de los 7 días de creación hay 2 variables que componen el ascenso y la evolución humana para llegar a la luz. Y es el tiempo y el espacio. Okay. El tiempo y el espacio. El tiempo determinado por los pulsares y lo que nuestro logosol determine como tiempo.
Y el espacio, pues, el lugar, el ámbito donde nosotros vamos a estar para adquirir las experiencias, los cuerpos y los lugares donde encarnemos, la gente que está a nuestro alrededor y esos espacios donde vamos a aprender. Pero el tiempo y esos lugares forjan nuestro espíritu. Forjamos nuestro espíritu. Bien, hay otra parte. Bueno, hay una de las cosas que me parece muy importante resaltar en este caso, y es que cuando hablamos de la muerte real, siguiendo lo que tú leías en el libro, Salim dice que la muerte realmente es el encadenamiento por voluntad propia a una vida de engaños, sufrimientos, amarguras y sinsabores que el candidato escoge para sí acorde a sus acciones violadoras de la ley, impulso, día creador. Es la resultante de estar atado al mundo causal o del karma por las acumulaciones de energías infernales o vibraciones negativas de sus propias acciones personales. El candidato creador de este acontecimiento, por lo general vicioso, es vicioso, irascible, también tiene otra condición, que es fornicario, mente instintiva y bajo de acciones hacia sus semejantes. Muy bajo de acciones en pro o hacia sus semejantes. Crea allí su propio mundo y muere en el impulso. O sea que lo que entendemos es que la muerte realmente, entre comillas también, es la incapacidad que tenemos para aprovechar nuestro ascenso dentro de los impulsos de los días creadores. Negarse al ascenso. Eso sí es muerte. Y esa muerte es vivo, ¿no? Porque, como dice lo que acabo de leer, es cuando estamos encadenados por voluntad propia a una vida de engaños, de sufrimiento, de amargura. Ahí estamos muertos. Y recuerdo inmediatamente ese pasaje muy famoso de Jesús, que ante la petición de un tiempo de un personaje para seguirle, diciéndole que iba a enterrar a un pariente, Jesús respondió, ¿no? Le dijo claramente, dejad que los muertos entierren a sus muertos, mostrando que la condición de muerte no es solo el que está allí en el cajón o va rumbo al sepulcro, sino de aquellos que estando respirando, que estando caminando, están bajo una condición, y repito lo que dice el libro, engaño, sufrimiento, amargura, sinsabores. También me llama mucho la atención cuando dice bajo de acciones hacia sus hermanos, a sus semejantes. Quiere decir que una de las cosas que tenemos que lograr desempeñar en nuestra vida es servir. Amaos los unos a los otros. Servir. Si usted no sirve, pues no sirve. sí, no vive para servir. ¿Cómo es que dice la frase? No sirve para vivir. No sirve para vivir. Sí. Aprovecho y toco un versículo, 1 Corintios 15, del 51 al 55. Dice lo siguiente: aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Es decir, el plan de los 7 días de creación es para todos. Correcto. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta. O impulso del séptimo día, del segundo día que estamos. No, te fuiste muy lejos ya. Bueno, vamos a quedarnos en el segundo. Segundo día. Bien. Entonces, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, ese es el juicio. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está? Oh muerte, tu aguijón. ¿Dónde? Oh sepulcro, tu victoria. Ahí está el juicio. Ahora, me hacías caer, uniendo lo que estaba diciendo de Jesús con relación a dejar que los muertos entierren a sus muertos, y lo que el texto que nos leía Salim del libro del Dios interno, cuando dice que la muerte real es estar bajo una condición de corruptibilidad. Exactamente. Es decir, o mortalidad. O de mortalidad. Es decir, un hombre, cuando el versículo de Pablo de Tarso dice que los muertos resucitarán, pues no vayamos a creer como ingenuamente. O literalmente. Y literalmente, por supuesto, se cree en las corrientes religiosas en las que la gente que está sepultada se va a levantar. No.
no es la dimensión del mensaje que se está enviando. Ahí lo que se está diciendo es que los hombres muertos por haber caído en la corrupción, la violación de la ley, se levantan, es decir, se hacen incorruptibles. De esto mortal, lleno de vicio, se viste de inmortalidad. Entonces, cuando eso ocurre, ahí hay juicio. Porque entonces llevo la frase que leíamos hace un minuto que decía, como está destinado para el hombre, que muera una sola vez y luego viene el juicio. Sí. Entonces, ¿qué es lo que significa que muera una sola vez? No es que desencarne y no encarne más. No, esa es la interpretación literal. Es que muera al vicio y a la corrupción una sola vez. Porque cuando se muere, se nace. Y ahí está el juicio. Ese es el juicio. Y eso ocurre, si es de verdad, una sola vez. Una sola vez. Porque si no, no hemos muerto a lo corruptible. No sé si me hice entender. Sí. O sea, la mecánica es sencilla porque se interpreta mucho como no podemos ser tibios. Claro. Es como cuando la oruga se transforma en mariposa pasando por la... Ya no va a volver a ser oruga. Cuando nace como mariposa no tiene nada de la oruga. Entonces, y solo puede suceder en ese momento de la etapa de ese ser, y el mismo símbolo se aplica para nosotros. Si yo voy a cortar o a morir a un vicio, por ejemplo, entonces digo, bueno, hoy lo dejo y en 3 meses vuelvo a caer, quiere decir que no moría ese vicio. Simplemente lo tuve ahí, pues, calladito, hasta que volví a caer. Claro. Pero en el momento que yo tomo la decisión consciente y definitivamente moría ese vicio, es decir, que más nunca volví a caer, ahí sí, y ese es el juicio. Entonces, ¿qué? Juicio. Entiendo entonces que el juicio es la acción realizada por el propio espíritu que aprende del error y lo corrige. En la medida en que él logra esta acción, que tendrá que utilizar, como dice, utilizar el conocimiento con inteligencia y sabiduría, entonces ha hecho juicio de sus propias acciones. Ahora, bueno, sigamos leyendo allí porque también hay otras cosas. Quisiera ver, y por supuesto que tiene que haber una dimensión donde el planeta también va a ajustar. Claro, porque ese es otro juicio. Ese es otro juicio ya a nivel macro, a nivel general. Entonces sigue diciendo el documento sobre la muerte real no existe. Es decir, lo que conocemos como la no existencia, o sea, de morir y listo, no hay más nada. Pues aún cuando estamos fuera del planeta, por razones de violación de leyes creadoras, nos podemos retrasar en el proceso de miles de millones de años, pero no morir desde el principio de las energías creadoras. Hay quienes estando en mundos de categorías, aún en quintas superiores, se detienen por voluntad propia para esperar miles de eternidades dentro de la energía, tiniebla o luz, y aún no mueren. La creación es constante y solo se transforma. Es decir, lo que está diciendo aquí es que la muerte como punto final en la creación no existe. Lo que sí sucede para aquellos espíritus que violan las leyes creacionales es que se pueden atrasar durante miles de millones de años en ascenso evolutivo y ascensional de su espíritu y del planeta donde estén. Obviamente, como decía aquí, no están en el planeta, están en otra dimensión viviendo ese proceso hasta que por ellos mismos decidan avanzar y volver a encarnar. Me llama la atención aquí cuando dice que hay espíritus en categorías o mundos en dimensiones superiores, asumo que superiores a nuestro planeta, y deciden detenerse por voluntad propia también. O sea, es decir, que esa ley o ese albedrío es a cualquier escala. Dice aquí, el alma humana no está encarcelada en el cuerpo contenedor del espíritu. El hombre mismo decide su muerte, entre comillas, como cárcel o tiempo de vida. Esta se puede alargar por las acciones en pro de la ley creadora o acortar, hablando del tiempo de vida. Acorde a las violaciones es adquirir deudas con la próxima encarnación de karma, sufrimiento. Así pues, la muerte, para el hombre, está supeditada a las acciones propias de cada individuo. El infierno, entre comillas, solo existe en las acciones construidas en cada vida o encarnación. Se suman todos los eventos degradados de ellas, lo que llamaríamos acciones perversas, errores o pecados,
y tendríamos como resultado un alma viviendo un mundo de penalidades. Ese es el infierno del sufrimiento. Claro, ese es el infierno del sufrimiento. Las consecuencias de estar accionando, De haber acumulado errores, pecados, perversidades, creamos nuestro propio infierno. Es una condición de sufrimiento que no detenemos y que seguimos allí incrementando. Por lo tanto, el infierno no corresponde a lo que la Iglesia Católica fuertemente acuñó durante mucho tiempo como ese lugar donde iríamos después de la muerte si no les dábamos la platica y la cosa y la obediencia, ¿sí me entiende? Ya eso se acabó, ese negocio se acabó. Entonces, aquí dice algo muy interesante. Entonces, mucha atención los oyentes. Las entidades demoníacas. Esta parte es muy importante. Escuchen bien, estimados oyentes. Las entidades demoníacas de los mundos infernales son los mismos desencarnados que están por debajo de las altas vibraciones que vive encarnados en impulso, que viven encarnados en impulsos superiores. Vamos a repetirlo. Las entidades demoníacas de los mundos infernales son los mismos desencarnados que están por debajo de las altas vibraciones que vive el encarnado en impulsos superiores. ¿Qué quiere decir? Los fantasmas. Sí, todo eso que salen y espantan por ahí. Lo que dicen, todo esto son espíritus desencarnados que por la ley de causa y efecto, por haber degenerado, han bajado sus vibraciones, no permitiéndose ellos mismos, en ese juicio, encarnar bajo la dimensión o impulso espiritual en que se encuentra la humanidad. Así es. Es decir, la humanidad avanza en días creadores, como decíamos, dentro de cada día hay 7 impulsos. Pero resulta que cada que una humanidad avanza un día creador superior, tanto la humanidad como el planeta eleva la vibración mental, espiritual, de conciencia, incluso física. Los cuerpos van evolucionando. Entonces los espíritus que por decisión propia se atrasen, escuchen bien eso, avance, por decisión propia, sí, por su propia decisión, por su propio albedrío, por sus propias acciones, decidan atrasarse, no alcanzan la vibración necesaria para espiritualmente, claro, para tomar cuerpo o encarnar en un cuerpo en el día creador siguiente. Correspondiente. Es decir, quedan atrasados. Pero no es que mueran, simplemente quedan en una dimensión energética, vamos a llamarla así, pero esta dimensión energética no es lo suficientemente elevada para encarnar en el día pues más avanzado. Entonces vamos a ponerlo así. Alguna vez cuando hablábamos aquí de los 7 días de creación, hablábamos de que esta humanidad está en un segundo día creador a puertas de un tercer día creador. Quiere decir que va a haber una transición. Habrán espíritus, estimados oyentes, que habrán alcanzado la dimensión física, mental y espiritual para avanzar a ese tercer día creador al que la humanidad se avecina o se va a adentrar. Pero habrán espíritus que no habrán alcanzado esa condición por sus propias acciones. Quiere decir que esos espíritus por vibración espiritual no podrán encarnar. Mira, dice, hay desencarnados atrasados de los impulsos espirituales elementales muy inferiores. Es decir, estamos en un segundo día creador, quinto impulso. Algunos espíritus ahí bregando en el sexto. Habrá nosotros en el séptimo, ¿no? ¿Nosotros dónde estaremos? Es decir, que podemos tener espíritus, estos desencarnados. Ok, pero entonces hay desencarnados que están por debajo de esos impulsos sí, los que me acabo de referir. Desencarnados del primer día creador. Digo yo digo del segundo día creador los primeros impulsos. También. Posiblemente, claro. Posiblemente. Digo allá acá. Entonces dice, hay desencarnados atrasados de los impulsos elementales muy inferiores al momento crucial de un planeta en evolución, lo que está explicando Salim. Mientras que estos entes pertenecen a mundos rezagados vivenciales. Estas entidades, porque así comienzan a llamarse estos espíritus. Los espíritus atrasados toman un nuevo nombre para entenderlo. Entidades. Pueden entenderse como instintivas, sin intelecto y sin razón. Pues el instinto inicial de esos sujetos, sin parte de conciencia, es su escalafón espiritual. Entonces fíjense que les llaman sujetos, porque fueron sujetos encarnados que decidieron por voluntad propia no aprovechar en experiencias de encarnaciones el avance espiritual en los impulsos de los días de creación.
se quedan rezagados y sin poder encarnar en las dimensiones en que nos Superiores, encontramos, claro. que son dimensiones vibracionales espirituales superiores. Quedan convertidos en entidades. Así vemos que el espiritismo, entonces aquí aparece otra cosa, esto está muy bueno. No que sea el espiritismo muy bueno, ¿no? No, estamos aprendiendo cosas. Claro. Así vemos que el espiritismo utiliza estas entidades, que ya sabemos que son, ¿verdad? Aduciendo en ellas poderes de luz, sin entender que si están en niveles que no se les permite encarnar, como lo están, es porque su atraso estructural de espíritu está en fases primarias y se quedaron atrás del esquema de los encarnantes que están vivos. La mediunidad, el espiritismo, la mediunidad de paso, da paso a estas entidades atrasadas, creyéndolas muy buenas. Maestros elevados. O como cosas maestros elevados o todo este cuento. No entiende que los árboles no dan frutos distintos a su propia especie. Estas entidades atrasadas, acorde al mundo donde se encuentran, pertenecen a frecuencias de poca luz con relación al nivel electrónico espiritual al que desean penetrar, forzando de esta manera cuerpos y la psiquis, es decir, la mente de la mediunidad. En ese sentido, comienza algo que ellos buscan y es posesar Tomar cuerpos. cuerpos, sí. Porque como no pueden encarnar, entonces lo que buscan es posesar cuerpos. Y aquí es donde vemos el tema de las posesiones. Sí. La mediunidad, el espiritismo, vendría siendo como la ciencia, entre comillas ciencia, que permite que estos entes, que estas entidades, que son espíritus que se decidieron atrasar, pues tomen cuerpo. Como no pueden se encarnar, manifiesten en esta dimensión. Entonces, ya no escucha descubriendo. entonces recalca dentro de lo que estás diciendo sobre la mediunidad, sobre su retraso, ¿no? No les permite vivir en cuerpos propios y están allí esperando la terminación del día creador y del impulso donde nos movemos actualmente. Serán juzgados, que aquí es donde viene lo que ocurre con esos espíritus atrasados, serán juzgados hacia el mundo y dimensión que les pertenece irreversible. De allí que violentando leyes sobrepasan dimensiones con sus campos de poca luz hasta tocar a los vivos, de quienes absorben energías dimensionales más altas para poder actuar en este mundo. Ahí es donde viene en el tema de las posesiones y todo esto y de estas entidades, el robo de energías a las personas. Y para eso hay varios mecanismos que se utilizan. Bueno, aquí sucede algo llamativo, ¿no? Porque estamos hablando del día del juicio, entonces hablábamos que hay un juicio interno, El propio. el propio donde la persona toma conciencia de su error y lo corrige. Pero también hay un juicio. O si no se atrasa. Bueno, si decide quedarse en él, vive atrasado en ese error. Pero hay un juicio que el planeta va a vivir, el planeta y su humanidad. Y es en el momento que esta humanidad pase de este segundo día que ya termina a un tercer día creador. Ahí hay en esa transición. Hay un corte de cuentas. Exacto. Sí, sencillo. hay un corte de cuentas del día que termina para poder avanzar al nuevo día. Entonces hablábamos en el programa de los septenios que cada que termina un día creador en el planeta, porque el planeta no vive días creadores, el planeta vive eras planetarias, donde nuestro planeta cambia su vibración, cambia su fisionomía. Evoluciona también. Evoluciona. Es decir, estimados oyentes, en el momento que un planeta pasa de una era a otra, cambian los continentes, cambian los océanos, cambia su eje, cambian muchas cosas. Por lo tanto, habrán procesos muy complejos que vivirá el planeta y la humanidad terrestre. Eso es juicio también. Eso es juicio. Es decir, en una forma, el planeta comienza a hacer unos cambios y unos movimientos también, que para él mismo impulsarse a una nueva era planetaria. Sí. Pero también para impulsar los espíritus que están bajo su tutoría, su guía, y también se impulsen. Entonces, el dolor allí, ¿sí? El dolor que puede producir esos cambios es una ley que le permite al hombre ascender. Porque es que si no funciona esto, nos vamos a quedar siempre en la misma zona de confort. En la misma zona de confort. Entonces, ahí entre cada día creador suceden cataclismos. Estoy hablando de procesos planetarios, donde los elementos se van a mover, donde, digamos,
continentes se hundirán. Y bueno, eso ha ocurrido, no será la primera vez que ocurra sobre nuestro planeta. Cuando miramos hacia atrás en la historia, científicamente se ha demostrado que el planeta anteriormente, por ejemplo, ha cambiado polos magnéticos, se han movido. Y se están cambiando los polos magnéticos. Se están ahora cambiando actualmente. De hecho, se dice que el cambio que ellos tienen calculado de las polaridades del planeta ya debía haber ocurrido. Está desfasado miles de años. Quiere decir que ellos ven en esto que en cualquier momento este cambio se puede acelerar. Claro. Entonces, y eso también está determinado por el avance o retroceso de la humanidad. Está Y el ligado. planeta, sí. Aquí un oyente nos pregunta algo. A ver. Vamos a darle oportunidad a los oyentes. Dice, ¿quiere decir que hay otros planetas con vida y según nuestro nivel espiritual podríamos ir a uno u otro planeta? Exactamente. Así es. Tal cual. Porque cuando espíritus que estemos en este planeta y se haga el cambio hacia una nueva dimensión planetaria y un tercer día de creación de la mayoría de la humanidad o de un grupo de la humanidad, sí. Los que no obtengan la dimensión de espíritus no podrán encarnar. Ahorita lo explicábamos, ¿verdad? Sí. Serán unos rezagados del espíritu, del impulso, rezagados del impulso, mejor dicho. Y como no mueren, tú lo decías, Salín, deben seguir Vivir otro encarnando, proceso. pero en dimensiones que les sea Posible. posible. Ya no sería posible en el planeta, porque en este planeta llamado Tierra, porque él continúa con su humanidad. Y digamos que el planeta pasa a una frecuencia la cual el espíritu desencarnado no posee. Voy a ponerle un ejemplo más sencillo. Ponlo. El ejemplo más sencillo es Ajá. que tú estás en un curso, una escuela, estás Ajá. en quinto grado, Ujú. vas para bachillerato, entonces tú no pasaste los exámenes finales. Todos tus compañeros van para Sexto. el sexto, Yo me quedé en quinto. tú te quedaste en quinto. Entonces tú no tienes la dimensión de conocimiento para estar con tus compañeros, te quedaste. Y si el colegio lo cierran, te tienes que ir para otro colegio. Otro Y allá planeta. ¿qué es otro planeta? Con otros amigos, con otros profesores. Pero no te mueres. O sea, Exacto. vas a otro Eso es lo colegio. importante. Y tienes la posibilidad de entrar a sexto grado después si pasas el... Está bien. Entonces hay planetas. De pronto con la ventaja que tienes una nueva profesora. Entonces en ese caso es que tienes la ventaja de que no vas a estar en un planeta invadido. Eso suena interesante. Suena más interesante. Claro. Sí, porque además hay planetas. Bueno, tú leías lo del libro Omni, Ajá, no Alborada Humana. El planeta que habla ahí el documento del mensaje pleyadino es el planeta donde irán espíritus perversos. Ah, pero entonces estamos, este ejemplo que te estaba dando es con, Ajá. con espíritus Atrasados. flojos. No entran en la categoría Perezosos. de perversos. Exacto. Pero vamos a hablar de los perversos. Perversos, es decir, los demonios, lo más despreciable, es decir, espíritus. Los del dragón. Si podríamos llamarle espíritus. Exacto, las entidades que están aquí metidas de la rebelión y los seres humanos que se tragó esa rebelión, porque hay seres humanos que definitivamente perdieron esa condición de luz. Esos seres son los que irán a parar en ese planeta 13. Ahí donde funciona el encapsulados fuego, allí. ahí donde funciona el lago de fuego y azufre. Exactamente. Ahora, y fíjense que ahí ocurre algo interesante porque ahí vivirán su juicio de todo el mal que causó la rebelión desde Sofía. Porque explicábamos en ese programa de que en ese planeta el tiempo corre de una manera distinta a lo que corre en el planeta Tierra. Explicábamos allí de que los planetas, estimados oyentes, en su traslación y rotación giran o lo hacen en un sentido en nuestro sistema solar. Bueno, y ahí analizamos que si ese planeta lo hace en un sentido contrario, quiere decir que las condiciones de tiempo y espacio en ese lugar son distintas. Bueno, y ahí lo explicamos mejor, por eso les recomiendo ese programa. Por lo tanto, el tiempo corre en otra dimensión. Quiere decir que ellos vivirán tiempo tras tiempo el dolor que causaron durante miles de millones de años en las humanidades que invadieron, que manipularon, que violentaron, etcétera. Pero eso va a ser con un fin, porque esas entidades o esos seres irán retrocediendo en el tiempo hasta que la última semilla de luz que estará por allá bien refundida vuelva al origen. Es No se decir, puede que perder esa de gota de ellos vida. lo único que va a quedar es la semilla inicial del origen de las energías creadoras. Más nada. Lo demás se perderá. Y las memorias oscuras desaparecerán. Desaparecerán porque serán consumidas por el tiempo. Oye, tremendo esas armas, ¿no? Que utiliza la luz para hacer su ajuste. Entonces, esa es la justicia, ese es el juicio.
funciona dentro, el planeta, las leyes eternas lo disponen para que el hombre avance en los días de creación. Y voy a leer un documento, una parte del documento, la carta 10 de Daniel. Dice, y nadie se engañe. Yo vine y soy hombre. Vendré y soy justicia y soy ley. Los hombres conocerán la eterna ley que soy, porque o para que puedan llegar a mí. Y quien violenta e invalida mi ley no está en mí. Y quien proclama ahora, en este tiempo del anticristo, que yo le envié en mi nombre, es falso y anticristo. Estos se alzan en este tiempo y engañan como profetas y cristos con mi nombre, pero no vengo como Jesús y tampoco como Cristo de religión. Y cuando utilicen este nombre y enseñan, son satanáses. Estamos hablando de quienes se presenten como parte de los que van a traer el juicio, ¿verdad? Porque allí es donde vamos a ser engañados. Por lo tanto, la ley eterna se manifiesta en el juicio de alguna manera, como lo hemos tratado de demostrar aquí en el programa con los documentos que hemos utilizado. Cosas que funcionen distinto, ahí hay engaño. Sí, bueno, un oyente nos preguntaba sobre el programa del planeta. Ese planeta le llamamos Ajenjo, el planeta desconocido. Ahí lo pueden descargar en descubriendo.com.co y también en la página de RCPC. Se los recomiendo para que entendamos un poco más el contexto del tema que estamos tocando con referencia a lo que mencionó nuestro compañero Daniel del libro Omni, no Alborada Humana. Entonces, vamos a crear un espacio para leer los mensajes de los oyentes. Sí. Voy a leer primero los de rcpc.co, los que están en la página de la emisora, y ustedes me van ayudando con los oyentes que nos han escrito a través del Facebook Live, y ahorita también tocamos los que nos han escrito en el WhatsApp. En el rcpc.co nos dice, es decir, que si algún día tienes tiempo suficiente para contar las estrellas, no, esto fue esta mañana. Aquí está. Saludos desde Costa Rica. Saludo para nuestros amigos en Costa Rica. Él se llama Carlos. Y otro oyente dice, entonces, ¿a qué se refiere la Biblia con el lago de fuego y azufre que interpretan ustedes? Bueno, ahí está lo que estábamos hablando ahora precisamente. El lago de fuego y azufre es el proceso que vivirán todos aquellos seres o espíritus para depurar toda la maldad que hicieron. Ahí es donde será el lloro y crujir de dientes. Entonces les recomiendo el programa Ajenjo, el planeta desconocido. Ahí hablamos largo y tendido del lago de fuego y azufre. ¿Y cómo sería el juicio para quienes tengan la marca de la bestia? Quisiera entender. Bueno, el tema de la marca de la bestia, sabemos que es un sistema digital, electrónico, de control total, de control absoluto, ¿no? El mismo juicio funciona en la medida en que te vas a ver controlado. Vas a perder tus libertades y te vas a convertir en un sujeto más del nuevo orden mundial. Ese es el juicio. Ahí es donde tú mismo te estás poniendo la soga en el cuello. Por supuesto, habrán otras cosas ya un poco más espirituales en el tema de entidades. Podría resultar que los marcados adquieran una condición que estas entidades puedan de alguna manera contactarse, o pueda haber manipulación del pensamiento. Bueno, tantas cosas que podría desarrollar este chip. Carlos Centeno dice, o nos depuramos o nos despuramos y seguimos en decadencia espiritual. Sí, tenemos que depurarnos. Así como lo dijo nuestro compañero Daniel cuando hacía referencia de que esto corruptible tiene que vestirse de incorrupción y esto mortal tiene que vestirse de inmortalidad. Vamos entonces con el Facebook Live. Daniel lo tiene allí. Bueno, tenemos... Más cerca. Más cerca. Ok, más cerca. Nos escriben desde Ciudad de México. Gracias por sus valiosos aportes de cada viernes. Co-creando con Los Ángeles, Verónica García. Nos escribe Leticia García Aguirre. Hola, buenas noches. Saludos desde México. Hay mucha audiencia mexicana, ¿no? Sí, bastante. Qué bien. En Centroamérica, en Guatemala, en Honduras, varios oyentes que reportan sintonía desde nuestra querida Centroamérica. Y Fernando Valencia Suárez, saludos desde Guainía. Eso es en Colombia. Claro. Saludos de Brasil. Interesante. Acá teníamos un oyente nos recomendó una película.
A ver, ¿cuál es? Para tener Bueno, mientras la encuentro, Ok, yo saludo acá en el WhatsApp a nuestros amigos desde Venezuela. Buenas noches, equipo Descubriendo. Linda, desde Caracas. Saludos y bendiciones. Excelente mecánica y descifrados de cómo ser hijo del hombre. Solamente será viviendo nuestro ser interno, libres de la larva, de los vicios y de las emociones carcelarias. Gracias para ti, Linda, y tu opinión. También saludamos a Jorge William, que nos dice, hola Neil, reportando desde Pereira. Un abrazo a toda la mesa de trabajo. También nos saluda a la mesa de trabajo Danilo, que está en Villagorgona. Me voy a ir al grupo de oyentes fieles de RCPC, donde nos reportan sintonía nuestros hermanos, amigos, oyentes. Erika Echeverría está en sintonía, Cristina Jaraba, Ricardo desde Chile, también Olga Lucía Pulesio en sintonía. También tenemos a Quetzalcóatl Núñez. Adivinen dónde es Quetzalcóatl. Mexicano, mexicano, Quetzalcóatl. Es un nombre ancestral, un nombre de nuestras civilizaciones originarias. También saludamos a Félix desde Ecuador, a Brian Lemus, un fuerte abrazo para él. Él nos dice buenas noches. Reinaldo dice buenas noches familia, un poco a pocos minutos de conectarse. Nancy Bracho desde la ciudad de, ella está en Venezuela, no dijo la ciudad. Greli Herrera, un fuerte abrazo para ella. Ahí están todos nuestros oyentes reportando sintonía. Héctor Hernández, saludos amigos, qué buen tema en el día de hoy. Hemos aprendido bastante, realmente hemos aprendido bastante de las leyes del espíritu, del juicio, que va a vivir, de los días creadores, profundizando un poco más de los días creadores. ¿Qué más tenemos? Ya tenemos la película. se perdió el comentario. Está perdido. Parece que fue ajenjo. Bueno, ahí está. Bueno, sigamos entonces desarrollando la temática. Ya nos faltan 5 minutos. Sí, bueno, yo pienso que ir anotando las conclusiones. Bueno, estábamos hablando del proceso del 13º planeta. Aquí nos compartía un comentario nuestro amigo Cristian Díaz. Está en sintonía, sí, que también ha estado detrás de muchas producciones de Defiendo. Le mandamos un saludo. Y él nos preguntaba si el proceso de la sincronicidad solar que hablaban los mayas también era algo para ajustar los espíritus, ¿no?, de esta humanidad. Bueno, evidentemente la energía que llega, la energía extra que está llegando desde el centro de la galaxia, es una energía que impulsa o busca impulsar el planeta y la humanidad a una alta dimensión, a una alta vibración. Por lo tanto, los espíritus que sigan en su albedrío rezagados, que sigan en esa muerte, entre comillas, obviamente serán ajustados por esta energía. Como dice el mismo Apocalipsis, el que sea bueno, santifíquese todavía más. Quiere decir que la energía te va a impulsar a ese proceso de avance. Y el que sea malo, siga siendo malo. Es decir, que la misma energía va a mover tanto el planeta, va a hacer vibrar, va a estremecer los espíritus de esta humanidad, que algunos, por sus vivencias, por lo que hayan grabado, ese estremecer los va a impulsar más a la maldad. No es que la energía sea mala, sino que es que al hacer vibrar las células, lo que tú tengas grabado en ellas es lo que se va a mover. Si tienes maldad allí, es lo que va a resonar. Es lo que va a resonar. Entonces, claro, esta energía llega también para hacer un ajuste vibracional, por supuesto. Mire lo que dice Sandra Mejía. Ella dice, hola Neil, una pregunta. ¿Nosotros tenemos pruebas o consecuencias de nuestras decisiones? Por supuesto, cada decisión que nosotros tomemos en nuestra vida diaria tendrá consecuencias que tendremos que vivir y sentir, indiscutiblemente. Por eso, al momento de tomar decisiones, debemos estar bajo condiciones espirituales óptimas. Claro, equilibrados, emociones dañinas. No estemos en una emoción de tristeza, de rabia, de ira o de extrema alegría, porque estaremos tomando decisiones equívocas. Y esas decisiones, cuando tomamos un camino, después de haber tomado una decisión, ese caminar, cuando llegamos por algún punto y nos damos cuenta que estuvo mal la decisión, retornar y volver a tomar el rumbo nos va a tardar un tiempo. Por eso tenemos que tomarnos el tiempo para tomar las decisiones. Es un consejo. A ver. Sí, yo pienso que, bueno, digamos que una de las reflexiones finales sobre el juicio espiritual, el juicio inicia, porque ya estábamos hablando del juicio que vendrá para el planeta, ¿no? Como esos ciclos naturales, porque todo esto es natural. No es que pues sea un castigo, no, son ciclos naturales que viven los planetas.
El juicio inicial o el juicio más importante, vamos a llamarlo así, es el personal. El juicio que hace cada espíritu, cada persona, de acuerdo a sus acciones. Y este juicio personal, si se toma o se hace a conciencia, es el que me va a permitir de alguna forma pasar o supervivir a los acontecimientos que el planeta van a estar en gestación. Entonces, en la medida que el ser humano haga su juicio por dentro, se limpie por dentro, llegará a esa dimensión. Porque si no se hace ese juicio, entonces ahí es donde se verá el fin del mundo. Ahí sí será el fin del mundo para quienes no realicen ese trabajo. Esa sería una de las conclusiones finales. Bien. Yo quisiera cerrar con el código 21 de la lógica, que habla lo siguiente. El hombre viejo le temerá siempre a la vida. El hombre nuevo la acepta y la comprende. El hombre nuevo sabe y comprende la necesidad de la muerte. Ya sabemos qué tipo de muerte. Todos pasarán por ella, la acepten o no. Es mejor, pues, así, conocerla y aceptarla. Es transformación, es nueva vida. Digamos que de cierta forma u otra, vemos aquí en la interpretación, podría ser todo el proceso y el paso de los días creadores. Uh-huh. Y por otro lado vemos el hombre viejo temerá la vida porque está viviendo la muerte. Mire, alguna vez aprendí en toda esta reflexión, que podría también servir de alguna conclusión. A nosotros nos enseñaron a temerle a la muerte y aferrarnos a la vida. Si bien hay un instinto natural de aferrarse a la vida, porque por encima de todo el cuerpo y todo lo que somos, trata de preservar la vida. Siempre, eso es así. Pero aprendimos a temerle a la muerte y no queremos morirnos y queremos que eso nunca ocurra. Pero también puedo llevar eso a otra dimensión de mi existencia. Hay procesos en mi vida que resultan ser dañinos y no quiero morir a ellos. Uh-huh. O sea, quiero decir que la incapacidad que tengo para comprender que la muerte solo es una transición, también se traslada a la capacidad o a la incapacidad que tengo de entender que en algún momento debo morir a cosas que me están dañando. Y aprender a soltar, que significa morir a algo, me está permitiendo nacer de nuevo o tener una experiencia renovadora. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que en la medida en que aprendamos a soltar lo que nos daña, nos vamos a preparar más rápidamente para el momento de la muerte. Que no es muerte, sino renovación. Exactamente. Porque cuando lleguemos a ese día, hemos ejercitado durante toda nuestra existencia la capacidad de entender que el ciclo terminó y que voy a empezar uno nuevo. Y cuando yo esté frente al túnel de la muerte y sepa que ese es el momento, ¿qué voy a hacer? Qué chévere, ¿no? Voy a otra dimensión. Voy a otra situación. Suelto este cuerpo y me voy al otro. Entonces ya no quedan mis parientes ahí chillando o yo llorando o yo temiendo, sino que yo avanzo. Entonces, eso no lo vamos a aprender solo el momento de morirnos. Aprendámoslo en la cotidianidad. Por ejemplo, cuántas cosas nuestra vida nos está diciendo, hey, muere a eso. Hey, ya suelta eso, deja eso, cambia eso, muere a eso. Y seguimos ahí apegados y aferrados porque no queremos morir a eso. Practiquemos eso y en el momento de la muerte será mucho más fácil. Muerte que no es muerte, por supuesto, pero será mucho más fácil. El día de la desencarnación. Netflix, serie 11 Upon a Time. Yo no sé mucho del inglés, pero nos están recomendando una serie en Netflix que hable sobre la Matrix y ayuda mucho. Lo recomienda Varela Alexa Ángel. Un fuerte abrazo para ella que nos dice, hay una serie importante que nos puede ayudar. Nelson Bueno nos escribe también. Neri Alejandro nos dice, hola, José Norbey Muñoz también está unido a la transmisión. Genesis Learenas está en Chile. También nos saluda, muchos oyentes nos escriben a lo largo de nuestra querida América Latina. Está Kenny Joana, excelente tema, nos dice. También nos dice Luis Fernando Valencia. Nombre del programa se llama La Justicia o el Juicio. Estaban preguntando sobre el programa del 13º planeta. Yo les bueno, ya Ajenjo, el planeta desconocido. Leo Vasallo también nos dice, arriba mi Torres. Leo Vasallo debe ser un amigo tuyo. Puede ser. Andrés Felipe Rivera, también hay espíritus que al momento de desencarnar no quisieron enfrentar sus obras y se quedan atados a esa baja dimensión
esos también se quedan como entidades asustados, asustando a otros, asustados y otros. Sí, sí, Sí. funciona así, como lo acaba de decir Andrés. Charro Castro Cardero dice, los arcontes terribles que menciona Jesús, refiriéndose a las entidades. También Pablo Rey dice, el modelo de las escuelas, colegios y universidades es una copia ejemplo de lo que pasa a nivel espiritual. Si no cumples con unas calificaciones en las materias o áreas y temas de aprendizaje, no avanzas. Así es al nivel de los 7 días de creación. Más claro No canta el imposible. gallo. También dice Josman Amor, quiere decir que hay otros planetas con vida y según nuestro nivel espiritual, bueno, ya tú hacías este comentario. Sí. Joselito del Rosario está en República Dominicana. Un fuerte abrazo para él, la bella isla de la República Dominicana. Ricardo Macitei. Es una muy buena película. Esa es la película que tú estabas buscando. Parece. Bueno, amigos, nos despedimos. Antes quisiera comentarles que hay un juicio personal y hay leyes que garantizan que se presente, que se dé para nuestro avance. Situaciones difíciles que se presentan porque en algún momento de nuestra existencia o existencias hemos causado dolor, el mismo que estamos sintiendo. Dolor que es la alerta, que es el indicador de que algo no está funcionando bien dentro de nosotros a nivel mental o espiritual. Y eso nos da la oportunidad de corregir. Sentimos dolor, hay que corregir. Hemos hecho sentir dolor a los demás, hay que corregir. Pero también hay un juicio que está dirigido por la ley del planeta Tierra en este proceso de avance. Y ya empezó. Y nuestras obras serán pesadas dentro de esa ley. ¿Quién más puede juzgarnos? ¿Quién más puede hacer juicios contra nosotros? Pues nadie. Porque todos los que estamos encarnados en este planeta estamos sujetos a leyes superiores a nosotros que sí son las que nos juzgan. Por eso mire bien cuando señala. Por eso mire bien cuando está viendo la paja en el ojo ajeno y no está viendo la tremenda viga en el propio suyo, ¿no? ¿Cuándo podemos nosotros señalar a los demás si nosotros también tenemos nuestros problemitas? ¿Verdad? Así que seamos tranquilos, estemos desestresados en ese sentido y mejor ocupémonos de cada uno de nosotros y dejémonos guiar por la ley de causa y efecto que nos irá colocando poco a poco en los impulsos espirituales en los cuales debemos estar. Muchachos, ¿nos vamos? Nos vamos. Sí, agradecerle a los oyentes por su sintonía, por sus comentarios, por sus saludos. Y bueno, nos escuchamos en un próximo programa. Quedaste amañado, puedes venir el Bueno, viernes. me voy a autoinvitar otra vez. Ah, bueno, Sí, autoinvítate quieras, para el viernes. Cuando quieres, puedes. Gracias. Aquí los micrófonos están abiertos. Muchas gracias. Ojalá después que te vayas no vayas a hablar de descubriendo mal. No, jamás. No, ¿verdad? Jamás. Personajes que hacen eso, ¿no? Sí, no, Y ahí el no, juicio tendrá que cobrar. No. Un saludo para todos los oyentes, un saludo para los oyentes en América Latina. Les invitamos el próximo viernes a las 7:30 aquí en Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Los programas en diferido son los martes a las 9 de la noche, hora de Colombia. Y si quieren escuchar los anteriores y los videos, las videoconferencias y los videoprogramas, entran a descubriendo.com.co. Ahí está todo guardado, los libros, los artículos, de todo. Oye, sería bueno poner ahí en la página una zona donde podamos también ver películas. Las películas así que recomendamos. Puede ser. Hay que investigar cómo se puede hacer eso. Puede ser. Y bueno, saludamos repitan el nombre de las películas, no las tenemos aquí. Bueno, ahí vamos a hacer lo que estábamos hablando. Bueno, muchas gracias Miguel desde España, que debe estar trasnochado. Son las 3 de la mañana por allá y él está conectado escuchando. Para que digan que sí se puede. Bueno amigos, gracias, un fuerte abrazo para todos y recuerden, descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Descubriendo la certeza en la búsqueda de la verdad.